Culminando ya el segundo plenario anual del Consejo Federal de la Televisión Pública, donde como riojanos hemos sido anfitriones y hemos pasado 2 jornadas intensas con mucho trabajo, ¿sí? Poniendo en valor y discutiendo políticas públicas en comunicación, así que bueno, estamos dispuestos a escucharlos con las preguntas que quieran hacer, ¿sí? Bueno, Guillermo, muy buenas tardes. Para la info, Juan Pablo Ormeño. Bueno, para usted, para la mesa, consultarle cuáles son los temas centrales que por ahí, hoy por hoy, teniendo en cuenta las distintas longitudes, nosotros somos del norte y por ahí tenemos quizás otras tendencias en cuanto a la televisión, cuáles son los puntos que hoy por hoy se encuentran en común en la televisión argentina en lo largo y en lo ancho. Hay algo trascendental que nos pone de manifiesto y en una común unión. Uno de los puntos que se ha tratado en esta asamblea ha sido el encendido digital o apagón analógico, que es ese cambio de tecnología a la hora de transmitir, pasar de lo analógico a lo digital. Las provincias han manifestado cuál es el estado, ¿sí?, que tiene cada una en lo tecnológico. La provincia de La Pampa, la provincia de Tucumán, Tierra del Fuego están totalmente digitalizados. Neuquén también, la televisión pública argentina por supuesto que también, y bueno, nosotros desde los diversos canales también trabajando, sí, ese decreto presidencial que nos de alguna manera nos obliga a cambiar la tecnología a la hora de transmitir, y bueno, poniendo puntos en común para lograr ese ansiado paso de lo analógico a la digital, viendo de qué manera podemos conseguir el financiamiento para realizarlo. Hay que tener en cuenta que es una inversión importante la que tienen que hacer en el caso de los canales públicos estatales, los gobiernos provinciales, en el caso de los universitarios, las universidades. Entonces hay que trabajar bastante sobre eso. Ese ha sido uno de los puntos en común. Y por supuesto preservar ese derecho a la información, preservar ese derecho humano a tener manifestaciones artísticas, culturales, también a través de nuestras pantallas, que seguramente en los medios convencionales, o no convencionales, en los medios hegemónicos no le dan importancia. Nosotros tenemos que estar ahí para garantizar ese derecho a la información, generando ciudadanía, ¿no?, que sobre todo ese es el valor principal por el que bregamos. Para la mesa, buenas tardes. Consultarle a la mesa, el que me pueda responder, para La Rioja Noticias, consultarle con respecto a cómo fue adaptarse en tiempo de pandemia a nuevas tecnologías, a crear aplicaciones para que la gente pueda también continuar consumiendo a la hora de que salía de su casa, seguir informándose. Y por otra parte, ¿qué se habla en estos plenarios con incluir a jóvenes profesionales que salen de nuestras universidades, de nuestros profesorados, en los medios de comunicación? Bueno, es una muy buena pregunta. Obviamente cada una de las empresas que conforman este consejo tiene una estrategia de recursos humanos vinculada con el acceso a los jóvenes, a su primer trabajo, etcétera, que es diferente. Este consejo no tiene la intención de homologar todas las políticas y menos las de recursos humanos. Cada uno tiene su política en ese sentido. Así que bueno, obviamente puedo responder en términos de lo que es la televisión pública. Siempre estamos atentos a los aportes que las nuevas generaciones puedan ofrecer, no solo en calidad de su primer trabajo, sino en esas nuevas miradas, esas nuevas narrativas que están en el ADN de los jóvenes que miran la comunicación de un modo diferente de cómo la miramos nosotros. En la TV pública en particular, en un momento donde es complejo porque se han congelado, como todos ustedes saben, los ingresos de personal, tenemos mucha confianza en lo que estamos desarrollando en nuestros medios digitales, que para nosotros es un semillero importante de contenidos y de talentos. Ahí estamos teniendo una estrategia muy firme con relación a la incorporación de jóvenes que nos proponen modos distintos de narración. Por otra parte, me gustaría que esto lo complete Cacho, Oscar Santoro, en RTA
inauguramos un laboratorio de innovación que tiene mucho que ver con estas nuevas miradas. Así que me gustaría, Cacho, que ampliaras un poco. Hola, ¿qué tal a todos? Lo que acaba de explicar Claudio es así. Es decir, de alguna manera, cuando nosotros creamos a partir de una instancia en la gestión de Rosario Lufrano, el Laboratorio de Innovación Audiovisual, fuimos descubriendo de a poquito que ese espacio de creatividad, de la búsqueda de nuevas narrativas, de la búsqueda de nuevas formas de contar con una mirada distinta, cambiar la mirada acostumbrada, ese espacio empezó a nuclear mucha gente joven. Esto que vos decís, y esto que me parece que es importante saber que esos jóvenes quieren incluirse, lo hemos podido constatar en el espacio que hemos creado del Laboratorio de Innovación Audiovisual. Ese laboratorio tiene la única pretensión de ser un espacio, como bien lo dice la palabra, de experimentación, de darle la posibilidad a los propios trabajadores de la radio y televisión argentina de elaborar sus ideas, de plantear sus dudas, de jugarse con riesgos del laboratorio, no con riesgos de la salida al aire, por ejemplo, tener ese espacio para poder jugar. Casi que yo diría que como escritor me pasa lo mismo, cuando agarras la hoja en blanco y no sabes escribir, en realidad ahí es donde empiezan a aparecer las mejores ideas. Y ese lugar es un espacio en blanco donde cada uno de los trabajadores de RTA tiene la posibilidad de empezar a escribir una historia personal, una historia que nos compete a todos. Ese laboratorio hoy por hoy ha trabajado sobre el tema de Malvinas y los 40 años de Malvinas, lo que significa mucho para todos nosotros, pero donde hemos podido desarrollar ideas nuevas, miradas distintas. Ahora vamos a empezar a encarar la encíclica Laudato Si sobre ecología, donde hay una participación seguramente federal. De hecho, quiero comentar que en ese espacio, apenas lo abrimos, fueron más la gente del interior los que se empezaron a arrimar que los propios. Después los propios dijeron que bueno, lo tenemos acá al lado, acá, moviéndonos un par de metros, y ahí se acercaron. Pero las primeras respuestas fueron del pedido de capacitación de la gente del interior, de los trabajadores del interior, que reclamaban justamente esto que vos estás diciendo. Así que por suerte estamos trabajando sobre eso. Déjame sumarte que Tierra del Fuego, por ejemplo, como estamos en la misma situación que manifestaba Claudio, no tenemos la posibilidad de incorporar personal en este momento. Sí tenemos convenios con instituciones educativas como la Universidad Nacional de Tierra del Fuego y como colegios secundarios con orientación audiovisual, con los que trabajamos durante todo el año, permanentemente, con un proyecto que aprobamos a principio de año. No solo que colaboramos en alguna cátedra, con algunas charlas y contando algunas experiencias, sino también con un producto audiovisual concreto que después sale por la pantalla de la televisión pública fueguina. Me parece que también es un modo de vincularnos y de tener dentro de nuestras pantallas esa mirada distinta a la que se refería Claudio, tan importante, ¿no? Para Rosario, muy buenas tardes, bienvenida a la provincia. Aprovechando que están la gran mayoría de los medios de comunicación aquí presentes, ¿de qué se trata esta presentación que se hizo sobre el Código de Ética? Buenas tardes, sí. Gracias por la recepción y la invitación que nos ha hecho el Gobierno de La Rioja para estar aquí compartiendo con todos los compañeros y compañeras. Este Código de Ética nace en el marco de los 70 años que cumplió el pasado 17 de octubre la televisión argentina. Y pensamos que era tan importante abordar esto para que pueda atravesar nuestros contenidos, entendiendo que la ética no puede estar tan alejada de lo que consideramos una comunicación democrática, plural, inclusiva, diversa, federal. Por tanto, nos pusimos a trabajar con el conjunto de los compañeros y compañeras, con especialistas de la Argentina y de América Latina, y también con lo que pensaban las audiencias para elaborar este código de ética que hoy es realidad. Aunque les parezca mentira, no existía ningún código de ética en ningún medio de comunicación de la República Argentina, hay solo 200 en el mundo,
Y esta experiencia que se volcó en un libro que hoy los compañeros y compañeras han podido conocer, que se llama El jueves a las 10, porque en realidad todos los jueves a las 10 de la mañana la doctora Ottaviana junto a Cacho Santoro y todos los compañeros debatían respecto de qué palabras tenía que contener, palabras, esto quiere decir conceptos, tenía que contener ese código de ética para poder atravesar nuestras programaciones. De hecho, Radio Nacional está haciendo el mismo trabajo para tener un código de ética de Radio Nacional. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Hay un tema que quería consultarles, porque cuando hace el anuncio el gobernador de la provincia, Ricardo Quintela, en Chilecito, que estaba presente el presidente Alberto Fernández, de este plenario, dijo algo sobre el rol de los medios de comunicación, especialmente que se llaman nacionales pero no son nacionales, y anunció este encuentro. ¿Qué resolución o si se abordó ese tema y cómo va a seguir esta nueva etapa, teniendo conocimiento de ese planteo en términos políticos? Estamos hablando porque la discusión de los medios de comunicación es estrictamente político e ideológico. ¿Qué se ha hecho de este segundo plenario? ¿Hay algo o simplemente es un eslogan que quedó ahí? No, lo que nosotros estamos explicando en el marco del plenario es que muchos medios se llaman nacionales, pero no lo son. Entonces, la televisión pública o Radio y Televisión Argentina, realmente estamos hablando de medios nacionales. Cuando hablamos de Radio y Televisión Argentina, para tener una dimensión, porque a veces se desconoce, estamos hablando de Canal 7, hoy Televisión Pública, estamos hablando del Canal 12 de Trenquelauquen, y estamos hablando de 49 radios, emisoras, no repetidoras, 49 emisoras distribuidas a lo largo del territorio nacional. Donde hay una radio nacional, está ubicada una ciudad, un pueblo, una historia, un acento, una idiosincrasia, una cultura. Lo que nosotros estamos haciendo es explicar que Radio y Televisión Argentina abarca esa argentinidad y que muchas televisoras públicas trabajan en consonancia en este consejo para darle sentido a lo público, especialmente en momentos que, como decíamos en el marco de este plenario, está lleno de incertidumbres, donde las fronteras y los liderazgos se están discutiendo de cualquier manera, con el individualismo, con la incertidumbre, especialmente para los jóvenes, por eso las preguntas seguramente, y todo alejado de la ética. Entonces lo que nosotros estamos haciendo es tomar conciencia del poder que tienen estas televisoras públicas, que trabajar en bloque nos reafirma en nuestra identidad, nos permite obtener y conseguir y alcanzar esos objetivos que nos hemos propuesto. Es darle sentido, es construcción de ciudadanía, es combatir las fake news, es dar información veraz, es no alarmar, es que se entienda qué estamos discutiendo cuando discutimos de políticas, como estás señalando, porque hay que defender un proyecto de país que tiene que ser inclusivo y con un Estado presente. Eso es lo que somos. Muy buenas tardes. Perdón, Gaby, déjame sumar a lo que decía Rosario, que, por ejemplo, este código de ética que se ha presentado hoy en el plenario es una herramienta fundamental para poder plantear el esquema de la defensa de los medios públicos, pero más que defensa es también poder entendernos en qué queremos de los medios, porque trasciende a los medios públicos y cualquier medio de comunicación lo puede tomar como una guía, como un marco ético, justamente como lo plantea este material que se ha realizado. Pero quiero decir que por supuesto que hoy y que ayer en La Rioja se hayan reunido todos los canales públicos con todas las autoridades nacionales, con autoridades universitarias, a poder discutir esto, tiene que ver con con un claro mensaje y una clara acción política, porque nos interesa de sobremanera que se vea, que se conozca, que sí estamos trabajando en una batalla cultural también en función de poder desmistificar o poder trabajar otro mensaje y otra visión en referido a dónde me tengo que informar como ciudadano o como ciudadana, ¿no? Los medios públicos siempre han estado, si se quiere, a la vista de todo el mundo por ser los medios que el Estado pone a disposición para la información. Ahora, también es cierto que la gente tiene que conocer este otro mensaje, que hay muchos medios que son porteños, que se dicen nacionales y que llegan con información que están basados en intereses políticos y económicos,
que los medios públicos son quienes garantizan el acceso a la información en las provincias y también desde la visión nacional, porque como bien decía Rosario, estamos trabajando muchísimo y eso también nos ha explicado en el plenario el director de la TV pública, Claudio Martínez, cuando comenzamos, y hay todo un proceso de la mirada federal donde los contenidos de todas las provincias se vean reflejados en los medios públicos, cosa que no sucede en los medios que se llaman nacionales, pero que en realidad es solo al alcance nacional porque tienen solamente un sentido, digamos, de la visión porteña, si se quiere. Entonces, creo que son todas acciones que van marcando que hay un gran avance en poder tomar conciencia, porque también es una discusión política, como vos bien decías, y esa discusión política se tiene que dar en todo el territorio del país y con todos los actores que deben estar involucrados. Bueno, mi nombre es Gabriel Miranday, trabajo de la radio pública aquí en La Rioja, y me encanta que puedan venir acá, me encanta que el gobierno también genere estas cosas desde La Rioja. Más allá de que es un encuentro de la televisión, bueno, también se habla de medios en general. Hoy con tanta diversidad de medios, ¿no? Yo quería preguntarles en primer término sobre las conclusiones en general de cada uno, más allá de este código de ética, y bueno, qué otras conclusiones puede haber llegado, y Rosario, por el tema de Radio Nacional específicamente en La Rioja, sé que he estado visitando, cómo la ha visto, y también al resto, la ley de medios, porque hablamos y no hay un camino por donde recorremos, o cuáles son las reglas de juego cuando hay un poder judicial que por ahí se impone ante decisiones que toma el Ejecutivo o Legislativo. No sé si se analizó esa situación que hoy vive nuestro país en general. Resumen, Radio Nacional y ley de medios. Bueno, hago un pequeño, y para que no sea aburrido, resumen. Hemos reunido acá a distintos actores sumamente necesarios para el fortalecimiento de las televisoras públicas. Estuvo la participación de ENACOM, estuvo la participación de ARSAT y de la mayoría de las televisoras públicas de nuestro país. No les voy a decir ítem por ítem el resultado de la carta, ¿no? Pero sí les voy a decir que todo lo que se trabajó hoy se trató del fortalecimiento de los medios, de la unión, de que esa fuerza va a permitir que podamos seguir creciendo, va a permitir capacitar al personal, va a permitir formarse, va a permitir tener contenidos de mayor calidad y sobre todo la federalización de nuestras señales, que es a lo que apuntamos. Yo la escuchaba a Luz recién y pensaba en la producción de los noticieros. La mayoría de los noticieros de las provincias tenemos segmentos nacionales, internacionales, ¿no? Seguramente les parece conocido esto. Ahora, ¿por qué nosotros sí tenemos segmentos nacionales e internacionales con noticias de relevancia que interpelan a nuestra comunidad también? ¿Y por qué los noticieros nacionales no hablan de acciones en las provincias que tienen que ver con la cultura, con el deporte, con un deportista que representa a nuestro país pero que nació en Formosa? ¿Por qué no? Digo, ¿no? Entonces, estamos trabajando mucho en eso, tenemos el foco puesto en la federalización de nuestros contenidos, de ahí surge la señal AUNAR. La señal AUNAR es una señal que relanza la señal Mirador, no sé si tienen conocimiento de esa señal. Mirador es una señal sí federal que necesitaba un lavado de cara, por llamarlo de alguna manera, entonces se va a relanzar la señal AUNAR. En ese mismo, la van a poder seguir viendo del mismo modo que hoy, con todos contenidos federales aportados por todas las señales que integran este Consejo Federal. Después me estoy olvidando de algo y ya no. AUNAR por Televisión Digital Abierta, también estuvo presente el Consejo Asesor de Televisión Digital Abierta. Estamos trabajando mucho en conjunto, que eso es lo importante. Logramos, después de un año y medio de muchísimo trabajo, hoy con Rosario mencionábamos en otra nota que estábamos orgullosamente sorprendidas de este resultado, de esta convocatoria también. Que todos ustedes estén hoy acá implica que hemos hecho un trabajo arduo y que tenemos que seguir haciéndolo, no se termina acá. Entonces, bueno, el próximo encuentro será en la Ciudad de Buenos Aires, pero nosotros seguimos trabajando permanentemente en nuevos temas, o sea, las agendas se van renovando permanentemente, pero sí tenemos procesos, como el proceso de digitalización, por ejemplo, que
requiere una inversión muy grande, requiere trámites, requiere también capacitación del personal. Por ahí la palabra capacitación se deja un poquito de lado. Para nosotros es muy importante la formación, que además es motivadora para los trabajadores, y achicar esa brecha de digitalización entre todas nuestras señales es un objetivo muy importante, porque además eso nos va a hacer mucho más fuertes para lo que vendrá. Bueno, respecto de la visita a Radio Nacional, eso nos toca a nosotros contestarlo, Cacho. Estamos haciendo una recorrida por todas las radios del país, obviamente que se retrasó todo esto por la pandemia. Ediliciamente hay muchas radios que las hemos encontrado en malas condiciones, con abandono. Estamos haciendo una serie de obras a lo largo del país, entre ellas está incluida la Radio Nacional de La Rioja. Hemos visitado el lugar donde se va a hacer la mudanza, que también requiere de obras para poder concretar justamente el traslado. Esos expedientes ya están encaminados, así que esperemos que pronto se pueda adjudicar la obra para comenzar y que los compañeros y compañeras de Radio Nacional de La Rioja estén trabajando en un lugar digno, que es lo que nosotros también tenemos que procurar. Más allá de los contenidos, hay que trabajar en condiciones de dignidad. Por eso hemos también, en ese sentido, hecho mucho esfuerzo, lo hace el Estado Nacional, para recuperar los salarios básicos de los compañeros de Radio Nacional, que realmente encontramos también una situación muy alicaída. Así como digo Radio Nacional La Rioja, les tengo que decir que hay muchas otras radios que logramos poner realmente, al menos como esperamos y queremos que así sea, como en Radio Río Grande, en Tierra del Fuego, se convirtió en la primera radio bicontinental, llega a Malvinas y la Antártida, llevamos un transmisor de 100 kilos, fue para nosotros un orgullo hacer eso, un transmisor que encontramos tirado en nuestra planta de Pacheco, allí en la provincia de Buenos Aires, nuevo, y logramos llevarlo después que terminó la pandemia, instalarlo y que hoy sea una realidad tener la primera radio bicontinental. Así pusimos en valor a la radio, una de las radios de Mendoza, la que bautizamos con el nombre de Quino. En Tucumán recuperamos el nombre de Mercedes Sosa para la radio de Tucumán, que le había sido quitado. Estamos poniendo en valor la radio Rosario, que próximamente en el mes de septiembre, si Dios quiere, estaremos inaugurándola. Fue una obra muy, muy importante, porque casi la hicimos a nuevo. Estamos poniendo en valor también los auditorios de nuestra radio en Córdoba, de la Radio Libertador también en Mendoza. Estamos poniendo en valor la radio de Formosa y bueno, también La Rioja, como les dije. Y bueno, esperemos que el año que viene les toque a otras que también lo necesitan. Son 49, no es fácil en recorrer todo el país y hacer esto, pero al menos está en nuestra intención y vocación. Ustedes saben que los presupuestos no nos sobran, y a medida que vamos pudiendo hacer las obras, las concretamos. Así que este es el estado en que encontramos nuestras radios. Respecto de los contenidos, quiero decirte, y siguiendo la línea de lo que comentaba Paula, de la federalización, por primera vez Radio Nacional trabaja en conjunto con todas las emisoras. El panorama ya no se emite solamente desde Buenos Aires, sino que se rota y los compañeros y compañeras hacen los panoramas desde sus lugares. Hacemos programas regionales, hacemos programas de bandera. Lo que estamos tratando de hacer es que en Radio Nacional suenen los acentos de todo el país, sus idiosincrasias, sus tradiciones, su cultura, su forma de ver las historias. Estamos convencidos que cada uno de ustedes que hacen radio tienen la mejor visión para contarle al resto de los argentinos qué pasa. En este caso en La Rioja tienen que ser los riojanos y las riojanas. Entonces esa es la tarea y este es nuestro compromiso.